a estar explicando la parte de los formatos. Excel permite darle distintos formatos a todos nuestros datos para poder presentarlo de una mejor forma estética. Algunos de estos formatos son similares a Word, tiene muchas herramientas muy parecidas a Word. Entonces, si nosotros ya sabemos manejar algunas de Word, podemos hacer la analogía en Excel sin ningún problema. Prácticamente todo se encuentra en la sección de inicio y todas las subsecciones que tiene esta ventana. Vamos a ir checando cuáles son las opciones que nosotros tenemos para trabajar con los formatos. Primero tenemos aquí muy importante las opciones de cortar, copiar y pegar, que nosotros lo podemos utilizar mucho, ya sea con la combinación de teclas, en este caso control C para copiar, control X para cortar, o también utilizando los iconos. De esta manera nosotros podemos ir pegando en distintas secciones lo que yo previamente haya copiado. También tenemos la parte de la fuente, en donde tenemos los tipos de letra, los tamaños de letra y estos dos iconos que me sirven para ir aumentando o disminuyendo el tamaño de la letra, al igual que los clásicos negrita, cursiva y subrayado. Nosotros simplemente podemos ir aplicándolos, siempre teniendo obviamente la celda seleccionada. Acá existe la opción de copiar formato, que esta opción es bastante interesante. Simplemente seleccionamos la celda, copiamos el formato y lo podemos aplicar a otro, manteniendo todas las propiedades y características que ya tenemos. Por ejemplo, aquí que tenía esta letra que se llama Aroni, número 16, simplemente aquí la copiamos tal cual estaba. Repito, seleccionamos la celda, le damos el copiado de formato y lo pegamos en la o las celdas que nosotros queremos replicar ese formato en específico. Tenemos la parte de colorear, podemos colorear la celda o también nosotros podemos darle color a la letra. Ahora nos vamos a ir a la parte de alineación. Y esta parte también es bastante interesante. ¿Por qué? Voy a irme acá a la B7 donde dice Cristian Méndez y observamos que amplié el tamaño de esta celda en específico porque podemos nosotros primero alinear hacia la parte superior, alinear en medio y alinear en la parte de abajo. Entonces nos damos cuenta que nosotros podemos ir alineando en cualquier sección de la celda. Y aquí abajo encontramos los clásicos alinear a la izquierda, alinear al centro y hacia la derecha. Nosotros también tenemos la opción de la orientación. Y aquí sí voy a hacerlos con ejemplos diferentes para que se note. Tenemos esta que se llama ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical. Ahí lo tenemos. Tenemos girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo y observemos las diferencias entre cada uno de ellos. Esta parte es muy interesante y podemos ir jugando con cada una de ellas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un texto muy largo, como el que puse aquí, hola, es un texto muy largo. Acá hay una opción que dice ajustar texto, que lo que hace es automáticamente calcula el tamaño de la celda y ahí coloca todo el texto para que ya no abarque más de 2 o 3 celdas, sino que en una sola logre ajustar ese texto. En caso de que nosotros no estemos totalmente a gusto con esa parte, podemos utilizar la otra opción que se llama combinar y centrar. ¿Qué quiere decir esto? Observemos que aquí tenemos de la H hasta la J. Si nosotros seleccionamos las 3 celdas, le damos combinar y centrar, lo que hace es unificar
esas tres celdas en una sola, permitiéndome que yo mantenga el texto del tamaño original, pero ahora en una sola celda, pero combinando la celda de H, I y J. Esta es la parte de portapapeles, fuente y alineación. Ahora vamos a continuar con la sección de número. En la sección de número vamos a ver que aquí tengo una filita, una columna del número 30, y aquí tengo un montón de opciones en donde yo le puedo cambiar el formato a ese número. Por ejemplo, aquí está en general y se lo voy a cambiar a número, y observemos que lo que hace es agregarle el punto decimal y los decimales, y así yo puedo ir modificando el formato en particular de acuerdo a lo que yo necesite. Si le pongo moneda, observemos que me añade el signo de pesos, así como también que si yo coloco, por ejemplo, contabilidad, si yo coloco, por ejemplo, una fecha corta, aquí me pone, por ejemplo, el número, pero yo lo puedo ir modificando también los meses. Puse esa fecha porque como no le doy una referencia específica del mes, solo puse el 30. Excel trata de completarla con algún otro dato. Lo mismo aquí. Podemos poner la hora, podemos poner porcentajes, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ir modificando cada uno de los formatos. También aquí abajito tenemos los iconos de para poner los pesos, para poner porcentaje, por ejemplo. Tenemos este que sirve para poner los millares. Aquí, por ejemplo, tengo 600 y me va a añadir 600.00. Si yo pongo 2 millones, va a hacer esa parte, ¿no? 20 millones que puse. Y aquí dice aumentar o disminuir decimales. Vean, observen qué pasa con el punto decimal. Ahora tengo 4 decimales, ahora tengo 2. Yo puedo añadir o disminuir la cantidad de decimales, obviamente después del punto, que yo necesito para las cantidades. Otras opciones que tenemos es la parte de estilos y la parte de celdas. Por ejemplo, el formato condicional lo vamos a dejar para más adelante porque es una explicación que quiero dar aparte. Ahora, nosotros podemos seleccionar la tabla completa y, por ejemplo, vamos a seleccionar esta azul y te pregunta ¿dónde están los datos de la tabla? Y toma como referencia la selección que ya le dijimos. Le doy a aceptar y va cambiando. Ya tenemos el estilo que yo tomé. Y se añade una nueva ventanita que son las herramientas de la tabla, en donde yo puedo ir modificando cada uno de esos estilos. Pero bueno, también vamos a crear aquí otra tablita muy pequeña. Podemos darle los estilos de celda, por ejemplo, seleccionamos estos dos y decimos que quiero que el encabezado sea aquí y las otras partes con el mismo color, pero el tono un poco más claro. Y así nosotros podemos ir jugando con las tablas. En la parte de edición, yo tengo aquí algunas funciones predeterminadas y también la opción que me interesa, que es la de borrar. Simplemente yo puedo seleccionar la tabla y le digo que quiero, por ejemplo, borrar el formato que tenía todo. También aquí, si quiero, le puedo borrar el formato y simplemente queda como originalmente lo tenía. Y esas son las opciones con las que yo voy a estar trabajando para darle los formatos a Excel.